La notificación apareció en la pantalla de la computadora de la detective Amy Rodríguez exactamente a las 2:47 p.m. en una gris tarde de jueves de marzo de 2024, tras 18 años trabajando en casos sin resolver para la Policía Estatal de Illinois. Había aprendido a reconocer el peso de ciertos momentos antes de que quedaran del todo registrados en su mente consciente. La coincidencia en la base de datos CODIS llevaba menos de 3 minutos en su bandeja de entrada, pero algo en el número de caso la hizo detenerse. Henderson, Sarah Michelle, desaparecida desde el 12 de septiembre de 1968, archivo actualizado por última vez en 2019. Rodríguez se recostó en su silla, las luces fluorescentes de la sede de Springfield proyectando sombras duras sobre las carpetas Manila que permanentemente abarrotaban su escritorio. 56 años. Había trabajado en casos que se remontaban a décadas atrás, pero nada como esto. En 1968, el ADN era aún un concepto teórico encerrado en laboratorios universitarios. La doble hélice ya había sido descifrada, pero la idea de que material genético microscópico pudiera resolver crímenes pertenecía a la ciencia ficción. Sin embargo, en su monitor había una prueba irrefutable de que el ADN de Thomas James Carroll coincidía con la evidencia biológica recogida de un suéter desgarrado de una chica de 16 años en la zona rural de Millbrook, Illinois, hacía más de medio siglo. Aquella coincidencia no debería haber sido posible. Carroll había muerto 6 años antes. En 2018, su saliva había sido recogida durante un arresto rutinario por violencia doméstica en el condado de Cain. Su perfil genético se introdujo en el sistema póstumamente cuando Illinois amplió sus protocolos de recolección de ADN. La evidencia del caso Henderson había sido digitalizada apenas en 2023, parte de una masiva iniciativa de casos fríos que procesó miles de muestras olvidadas usando nuevas técnicas de extracción capaces de recuperar material genético de fibras, fragmentos de tela y rastros microscópicos que la tecnología anterior no podía detectar. Rodríguez abrió el expediente de Sarah Henderson, observando cómo las fotografías en blanco y negro cargaban con una lentitud agonizante en su sistema obsoleto. Un rostro juvenil la miraba desde un retrato escolar tomado apenas semanas antes de la desaparición. Sarah era estudiante de tercer año en la secundaria Millbrook, alumna destacada, hija de los agricultores de trigo Margaret y Robert Henderson. Había desaparecido una mañana de martes pedaleando su bicicleta hacia la escuela por la misma ruta rural que había recorrido todos los días durante 3 años. Si estás siguiendo esta investigación y quieres ver cómo las técnicas forenses modernas están resolviendo casos que parecían imposibles de descifrar, suscríbete para mantenerte actualizado sobre descubrimientos revolucionarios que están cambiando todo lo que creíamos saber sobre los casos fríos. El archivo original de la investigación era más voluminoso que la mayoría de esa época, casi 10 centímetros de reportes, declaraciones de testigos y documentación de búsqueda. El sheriff Douglas Walsh había sido minucioso para los estándares de 1968, pero las herramientas a su disposición eran primitivas comparadas con las capacidades forenses modernas. No había registros de teléfonos móviles que rastrear, ni cámaras de seguridad que revisar, ni huellas en redes sociales que seguir, solo evidencia física, testimonios de testigos e intuición. Rodríguez se encontró contemplando la lista de inventario de pruebas mecanografiada en una vieja máquina de escribir cuyas letras se imprimían desiguales sobre el papel. Ítem 7. Suéter femenino, cardigan azul, rasgado en el hombro izquierdo. Muestras de fibras desconocidas recogidas. Ítem 8. Fragmentos de tela. Ubicación.
esquina noroeste de Bramwell Road y County Line 4, recogidos en bolsas de evidencia 8A a 8D. Lo que la impactó no fue lo listado, sino lo que los investigadores originales no podían saber que buscaban. Aquellas muestras de fibras desconocidas contenían material genético que permanecería indetectable durante otros 25 años. Los fragmentos de tela guardaban rastros de células cutáneas que se convertirían en la clave para resolver la desaparición de Sarah Henderson, pero solo después de que tecnologías que no existían en 1968 pudieran finalmente leer la historia escrita en moléculas invisibles al ojo humano. Margaret Henderson se despertó aquel martes por la mañana con el sonido de las botas de su esposo Robert en el linóleo de la cocina abajo. El aire de septiembre traía el aroma de hojas que cambiaban y polvo de cosecha a través de la ventana abierta del dormitorio en su casa de campo de 2 pisos, ubicada a 5 kilómetros al este de Millbrook, en lo que los lugareños llamaban simplemente Henderson Road. El camino de grava se extendía casi 400 metros desde la casa hasta la carretera principal, bordeado de robles plantados por el abuelo de Robert en 1923. Todo acerca de esa mañana sería más tarde diseccionado, analizado y recordado con la dolorosa precisión que solo llega cuando momentos normales se convierten en evidencia de una investigación. Sarah había estado inusualmente callada durante el desayuno, jugueteando con los huevos revueltos y el tocino que Margaret preparaba de la misma manera cada mañana escolar desde hacía 3 años. A los 16, Sarah desarrollaba la naturaleza contemplativa que a menudo acompaña la transición de la niñez a la adultez. Pero algo en su comportamiento esa mañana le pareció distinto a Margaret. Cuando fue presionada años después por los investigadores, Margaret lo describiría como una especie de ensimismamiento distante, como si Sarah estuviera resolviendo algo importante en su mente. Llevaba puesto su cardigan azul favorito sobre una blusa blanca, el mismo atuendo que había elegido para las fotos escolares la semana anterior. El recorrido en bicicleta hasta la secundaria Millbrook debía tomarle exactamente 18 minutos. Ella misma lo había cronometrado en su primer año, pedaleando la sinuosa ruta rural que conectaba su granja con el pequeño centro del pueblo, donde la escuela se encontraba junto al elevador de granos y la iglesia luterana. La ruta la llevaba por Henderson Road hasta la intersección con Bramwell Road, luego hacia el suroeste por 2 millas antes de girar al norte en County Line 4. Era un trayecto que había hecho cientos de veces, bajo lluvias primaverales y nieves invernales, pasando por la granja de los Morrison con su granero rojo que necesitaba pintura, más allá de la antigua propiedad Carile con su silo derrumbado, y finalmente al pueblo, donde los árboles daban paso a aceras y el silencio rural cedía al bullicio de las rutinas matutinas de un pequeño pueblo. Robert Henderson besó a su hija al despedirse a las 7:23 a.m., notando la hora porque escuchaba el informe de futuros de granos en la radio WBLS. Sarah sacó su bicicleta, una Schwinn-Breeze azul que sus padres le habían regalado en su cumpleaños número 15, del garaje donde se guardaba cada noche. Margaret observó desde la ventana de la cocina cómo Sarah pedaleaba por el largo camino de entrada, su cabello rubio atrapando la luz de la mañana. Aquella imagen se convertiría en el recuerdo más preciado y más tortuoso de Margaret, su hija desapareciendo en la curva del camino, bordeado de robles, una mano alzada en un saludo casual, completamente ajena a que se dirigía hacia un encuentro que definiría el resto de su corta vida. La primera señal de que algo andaba mal llegó a las 8:15 a.m., cuando la maestra de aula de Sarah, la señora Patricia Dobson,
la marcó como ausente. Sarah solo había faltado 3 días en toda su carrera escolar, todos por enfermedades documentadas, y nunca había llegado tarde sin aviso previo. Cuando no apareció en la segunda clase de inglés, la señora Dobson llamó a la oficina principal. A las 10:30 a.m., el director William Fraser llamó a la granja Henderson. Margaret contestó el teléfono mientras amasaba pan, con las manos aún cubiertas de harina, cuando se enteró de que su hija nunca había llegado a la escuela. La bicicleta fue descubierta a las 11:47 a.m. por Dale Morrison, cuya granja colindaba con la ruta que Sarah tomaba hacia la escuela. Morrison estaba revisando cercas a lo largo de Bramwell Road cuando vio la Schwinn azul tirada de lado en la hierba alta, cerca de la intersección con County Line 4. La bicicleta estaba intacta, con la cadena correctamente colocada y los neumáticos inflados. Los libros escolares de Sarah permanecían ordenados en la canasta metálica delantera. Libro de álgebra, antología de literatura inglesa, cuaderno espiral con su letra cursiva visible a través de la rejilla. Su almuerzo, empacado por Margaret en una bolsa de papel marrón, estaba junto a los libros, la manzana aún crujiente, el sándwich lo bastante fresco como para haber sido colocado allí minutos antes. El sheriff Douglas Walsh se preparaba para retirarse cuando Sarah Henderson desapareció. A los 58 años, había pasado 32, manteniendo el orden en las comunidades rurales del condado de Emlan, lidiando principalmente con disputas de propiedades, incidentes domésticos ocasionales y los problemas previsibles de comunidades agrícolas y trabajadores temporales. Nada en su experiencia lo había preparado para un caso de desaparición infantil, mucho menos para uno que pronto superaría las capacidades de su pequeño departamento. La búsqueda inicial comenzó pocas horas después del hallazgo de la bicicleta abandonada de Sarah por Dale Morrison. Walsh reunió todos los recursos disponibles en el condado de Emlan, sus 3 ayudantes a tiempo completo, el Departamento de Bomberos Voluntarios y los voluntarios de defensa civil que normalmente asistían durante tornados e inundaciones. Para la tarde del 12 de septiembre, casi 60 personas rastreaban la zona alrededor de Bramwell Road y County Line 4, trabajando en patrones de cuadrícula sistemáticos que Walsh había aprendido durante su breve servicio militar en Corea. El terreno hacía la búsqueda tanto más fácil como más desafiante que en investigaciones urbanas. Las tierras agrícolas planas ofrecían una visión despejada por millas, pero el maíz de fines de verano alcanzaba casi 2,5 metros de altura, creando un laberinto de estrechos pasillos donde alguien podía desaparecer a solo metros de la carretera principal. Los buscadores llamaban continuamente el nombre de Sarah, sus voces recorriendo el aire de aquella tarde de septiembre, mezclándose con el crujir de los tallos de maíz y el retumbar distante de la maquinaria de cosecha. Margaret Henderson insistió en unirse a la búsqueda, a pesar de las amables sugerencias de Walsh de que permaneciera en casa junto al teléfono, y sus angustiados gritos, llamando a su hija, crearon una banda sonora inquietante que permanecería en la memoria de los buscadores durante décadas. Cuando el sol comenzó a ponerse ese primer día, Walsh tomó la decisión de contactar a la Policía Estatal de Illinois. El caso había superado las capacidades de su departamento y sabía que el tiempo era crucial en las investigaciones de personas desaparecidas. El teniente detective Frank Kowalski llegó desde Springfield a las 9:30 p.m., trayendo consigo técnicos forenses y sabuesos prestados por el Departamento de Correcciones. Los perros siguieron el rastro de Sarah desde su dormitorio
y a lo largo de la ruta de la bicicleta, confirmando el camino hasta el lugar donde fue hallada, pero perdiendo el rastro en la intersección donde se había descubierto la bicicleta. La intervención del FBI llegó al tercer día, cuando el agente especial Richard Barnes abrió una investigación federal bajo la suposición de que Sarah podría haber sido trasladada a otro estado. Barnes era un investigador meticuloso que había trabajado en varios casos de secuestro en Chicago, pero el entorno rural y la falta de testigos presentaban retos únicos. Estableció un puesto de mando en la estación de bomberos de Millbrook, instalando múltiples líneas telefónicas y coordinando con agencias de seguridad en Illinois, Indiana e Iowa. La búsqueda se amplió hasta incluir cerca de 300 voluntarios en su punto máximo, atrayendo a personas de condados cercanos que habían escuchado sobre la desaparición de Sarah en emisoras de radio de Peoria y Bloomington. Los agricultores suspendieron sus labores de cosecha para unirse al esfuerzo, usando su conocimiento del terreno para guiar a los buscadores a través de cauces de arroyos, edificios agrícolas abandonados y áreas boscosas que los forasteros podrían pasar por alto. La familia Morrison proporcionó café caliente y bocadillos desde su cocina, mientras que la iglesia luterana organizó rotaciones de comidas para los buscadores y para la familia Henderson. Walsh documentó todo meticulosamente, llenando informes con su cuidadosa caligrafía y fotografiando posibles pruebas con la envejecida cámara Polaroid del departamento. Cada colilla de cigarrillo, cada huella de neumático en la tierra blanda junto al camino, cada trozo de tela rasgada atrapada en el alambre de una cerca, fue recogido y catalogado. La mayoría resultó irrelevante, pero Walsh entendía que los detalles faltantes podían significar la diferencia entre resolver un caso o verlo desvanecerse en los archivos de misterios sin resolver. Para finales de septiembre, la búsqueda intensiva había cubierto más de 100 kilómetros cuadrados. El FBI había entrevistado a más de 200 personas, incluidos todos los hombres residentes entre 16 y 60 años, en un radio de 16 kilómetros del lugar donde se halló la bicicleta de Sarah. Revisaron los antecedentes deliberados condicionales recientes, trabajadores temporales que habían estado en la zona durante la temporada de cosecha y cualquier persona con historial de contacto con menores. Pero cuando llegó octubre y se cosechó el maíz, revelando campos que no contenían rastro alguno de Sarah Henderson, la investigación comenzó su inevitable transición de búsqueda activa a archivo de caso frío. La obsesión de Margaret Henderson comenzó con pequeños rituales que parecían razonables para una madre en duelo. Mantuvo la habitación de Sarah exactamente como estaba el 12 de septiembre de 1968, haciendo la cama cada mañana con la misma colcha amarilla, quitando el polvo a la colección de caballos de cerámica en el alféizar de la ventana y asegurándose de que las tareas escolares de Sarah permanecieran apiladas ordenadamente sobre el escritorio. Los problemas de álgebra que Sarah había completado la noche antes de su desaparición seguían abiertos en la página 47, con el lápiz colocado al lado del cuaderno en el mismo ángulo en que lo había dejado tras resolver la última ecuación. En los primeros meses tras la desaparición, esta preservación parecía una forma de esperanza. Margaret se repetía que Sarah regresaría para encontrar todo esperándola, que mantener la normalidad era una forma de fe que, de algún modo, llamaría a su hija de vuelta a casa. Pero a medida que 1968 se convirtió en 1969 y luego en 1970, la habitación inmutable
se transformó de santuario de esperanza en monumento a la pérdida. Robert Henderson comenzó a dormir en la habitación de invitados, incapaz de pasar cada noche frente a la puerta de Sarah y ver a Margaret sentada en el borde de la cama, sosteniendo el suéter favorito de su hija y susurrando conversaciones con alguien que no estaba allí para responder. La peregrinación anual a la oficina del sheriff Walsh se convirtió en el ritual más sagrado de Margaret. Cada 12 de septiembre se vestía con su mejor atuendo. Conducía los 13 kilómetros hasta la comisaría del condado de Emlan y presentaba un nuevo informe de persona desaparecida para Sarah Michelle Henderson. La ley no exigía reportes anuales para los casos de desaparecidos, pero Margaret se había convencido de que la presión constante era la única manera de evitar que el caso de Sarah fuera olvidado. Walsh, y más tarde su sucesor, el sheriff James Miller, recibían estas visitas con paciente compasión, incluso cuando los informes se volvían cada vez más detallados y algo alejados de la realidad. Para 1975, los reportes de Margaret incluían elaboradas teorías sobre la desaparición de Sarah que había desarrollado mediante extensa correspondencia con otras familias de niños desaparecidos en el Medio Oeste. Llegó a convencerse de que una red de criminales estaba secuestrando sistemáticamente a adolescentes en áreas rurales, trasladándolas a través de las fronteras estatales con fines que nunca lograba articular, pero que evidentemente temía. Sus cartas al FBI se hicieron más frecuentes y desesperadas, llenas de conexiones que ella había establecido entre el caso de Sarah y reportes de desapariciones en Iowa, Indiana y Wisconsin, que solo compartían similitudes superficiales. El desgaste psicológico en la familia Henderson se hizo evidente para su comunidad rural de formas que nadie sabía cómo abordar. Robert Henderson, un hombre conocido por su constante fiabilidad y humor afable, se volvió cada vez más retraído y comenzó a beber en exceso tras terminar su jornada agrícola. Su matrimonio, sólido y afectuoso, antes de la desaparición de Sarah, se convirtió en una coreografía cuidadosa de dos personas intentando sobrellevar el duelo en la misma casa, sin reconocer que su dolor había tomado formas incompatibles. La obsesión de Margaret se amplió más allá de los reportes anuales para incluir correspondencia con psíquicos, investigadores privados que prometían resultados a cambio de dinero que los Henderson no podían pagar, y detectives aficionados que la contactaban tras leer sobre el caso en revistas de crímenes reales. Convirtió la habitación de Sarah en un centro de mando informal, cubriendo las paredes con mapas marcados con alfileres que indicaban dónde habían desaparecido otras chicas, cronogramas escritos con su caligrafía cada vez más errática y fotografías de hombres arrestados por crímenes similares en otros estados. La simpatía inicial de la comunidad se transformó gradualmente en incómoda evitación. El comportamiento de Margaret en los servicios religiosos se volvió impredecible, a veces con estallidos de llanto durante las oraciones por los enfermos y otras con risas inapropiadas en momentos serios cuando su mente divagaba hacia algún recuerdo de Sarah. El grupo auxiliar femenino dejó de incluirla en actividades sociales, no por crueldad, sino porque su presencia transformaba cada reunión en una ocasión para discutir teorías sobre la desaparición de Sarah que se habían vuelto cada vez más desconectadas de la evidencia o la lógica. Robert Henderson murió de un infarto en 1987, hallado por Margaret en el granero donde trabajaba solo en el mantenimiento del equipo. La causa oficial fue paro cardíaco, pero todos en Millbrook entendían que Robert llevaba muriendo lentamente 19 años
desgastado por el dolor y la negativa de Margaret a aceptar que Sarah nunca volvería a casa. Margaret encontró su cuerpo al mediodía de un martes, exactamente 19 años y 2 meses después de que Sarah no regresara de la escuela en otra mañana de martes. La detective Patricia O'Brien descubrió la caja de evidencias olvidada una húmeda tarde de jueves de agosto de 1995, 27 años después de la desaparición de Sarah Henderson. A O'Brien se le había asignado realizar un inventario de las áreas de almacenamiento en el sótano del Palacio de Justicia del Condado de Mlan como parte de un esfuerzo a nivel de condado para digitalizar viejos registros y liberar espacio para nuevos sistemas de archivo. El sótano se extendía bajo todo el edificio del tribunal, un laberinto de habitaciones de concreto que había acumulado décadas de documentos legales, cajas de evidencias y archivos administrativos que nadie recordaba bien cómo clasificar. El expediente del caso Henderson estaba en una caja de cartón para archivos, mal archivada en una sección designada para registros de tribunales civiles en lugar de investigaciones criminales. La caja mostraba signos de daño por agua de una fuga en una tubería ocurrida en algún momento de la década de 1980, con manchas marrones a lo largo de los bordes y un olor a humedad que indicaba exposición prolongada. O'Brien casi la pasó por alto, confundiéndola con otro contenedor de traspasos de escrituras de propiedad o documentos de herencia que llenaban la mayoría de los estantes alrededor. Cuando O'Brien finalmente abrió la caja, se encontró mirando un caso que precedía su carrera en la aplicación de la ley por casi una década. El inventario original de pruebas, mecanografiado en papel amarillento con una máquina de escribir manual, cuya tecla E quedaba ligeramente más alta que las demás, listaba 37 elementos recogidos durante la investigación inicial. La mayoría eran materiales rutinarios que no habían aportado información útil, muestras de tierra de la carretera donde se encontró la bicicleta de Sarah, fotografías de huellas de neumáticos demasiado degradadas para compararlas, declaraciones de testigos que no habían conducido a nada productivo. Pero enterrado bajo capas de bolsas de evidencia rutinaria y fotografías descoloridas, había algo que hizo que O'Brien se detuviera en el aire sofocante del sótano. La bolsa de evidencia número 7 contenía el cardigan azul de Sarah Henderson, el mismo que llevaba puesto cuando salió de casa el 12 de septiembre de 1968. El suéter estaba rasgado en el hombro izquierdo, con la tela separada a lo largo de una costura, de manera que sugería un contacto repentino y violento, más que un desgaste gradual. Más importante aún, la bolsa también contenía varios sobres pequeños etiquetados como muestras de fibras desconocidas y fragmentos de tela recogidos en la escena de las fibras habían sido recolectadas por el técnico del FBI Robert Chen, cuyas meticulosas prácticas de recolección de evidencia habían quedado registradas en todo el expediente original. Chen había usado pinzas para retirar fibras de la parte rasgada del suéter de Sarah que parecían inconsistentes con la composición del propio tejido. Bajo la magnificación disponible en 1968, estas fibras parecían ser de algodón en un color azul oscuro o negro, posiblemente de ropa de trabajo o prendas exteriores gruesas. Pero la tecnología para analizarlas adecuadamente simplemente no existía cuando fueron recogidas. O'Brien se encontró contemplando evidencia que había esperado casi 3 décadas a que la ciencia forense alcanzara la teoría investigativa. El análisis de ADN se había convertido en un procedimiento estándar
en las investigaciones criminales en 1995, pero las técnicas para extraer material genético de fibras de tela aún estaban evolucionando rápidamente. El Laboratorio Criminalístico del Estado de Illinois había adquirido recientemente equipos capaces de analizar muestras biológicas microscópicas que habrían sido inútiles para los métodos forenses anteriores. Los fragmentos de tela contaban una historia más compleja. Chen había recogido estas piezas del suelo cerca de donde se encontró la bicicleta de Sarah, algunos atrapados en el alambre de una cerca y otros incrustados en la grava del arcén de County Line 4. Los fragmentos parecían proceder de al menos dos fuentes diferentes. Unos coincidían con la blusa blanca escolar de Sarah y otros, claramente, provenían de prendas distintas. Uno, apenas más grande que un sello postal, mostraba lo que parecía ser un pequeño patrón de desgarro con trazas microscópicas de lo que Chen describió como posible material biológico. O'Brien fotografió cuidadosamente cada pieza de evidencia antes de volver a sellar los contenedores conforme a los protocolos actualizados de cadena de custodia. El almacenamiento en el sótano no había sido ideal para preservar evidencia biológica, pero las condiciones frescas y secas habían ayudado a prevenir la degradación que podría haber ocurrido en ambientes menos controlados. Sintió el peso de la posibilidad mientras cargaba la caja escaleras arriba hacia su oficina, entendiendo que aquellos fragmentos olvidados podían contener la clave para responder preguntas que habían atormentado a la familia Henderson por más de un cuarto de siglo. Michael Henderson tenía 8 años cuando su hermana Sarah desapareció, lo suficientemente joven como para que sus recuerdos de ella estuvieran filtrados por la adoración infantil en lugar de la comprensión compleja que surge en la adolescencia compartida. Para 2019, cuando su madre Margaret finalmente sucumbió a la combinación de enfisema y lo que el certificado de defunción diplomáticamente llamó complicaciones de dolor crónico, Michael había pasado 51 años viviendo a la sombra de una hermana que se había convertido más en mito que en recuerdo dentro de la existencia diaria de la familia. La muerte de Margaret llegó una mañana de febrero, cuando el campo de Illinois estaba atrapado en el rigor de un invierno que había comenzado en diciembre sin mostrar señales de ceder a la primavera. Michael la encontró en el dormitorio de Sarah, donde había comenzado a dormir en sus últimos meses, rodeada por la evidencia acumulada de 5 décadas de investigación obsesiva. La habitación había evolucionado de santuario preservado a algo parecido al centro de mando de un conspiracionista, con paredes cubiertas de mapas, fotografías, recortes de periódicos y cronologías escritas a mano que trazaban conexiones entre la desaparición de Sarah y docenas de otros casos de personas desaparecidas en el Medio Oeste. El funeral fue pequeño, asistido por el puñado de residentes de Millbrook que recordaban a la familia Henderson antes de que quedaran definidos enteramente por la tragedia. Michael permaneció junto a la tumba en el cementerio luterano donde su padre Robert había sido enterrado 32 años antes, escuchando al pastor Williams pronunciar una oración fúnebre que luchaba por encontrar palabras para una mujer cuya vida había terminado efectivamente el mismo día de septiembre que se llevó a su hija. El pastor habló de la devoción y persistencia de Margaret, evitando con cuidado cualquier referencia directa al deterioro mental que había convertido sus últimos años en motivo de incomodidad para la comunidad que alguna vez abrazó a su familia. Después del funeral, Michael enfrentó la abrumadora tarea de clasificar los materiales acumulados de Margaret.
La casa se había convertido en un depósito de todo documento, fotografía y correspondencia relacionada con el caso de Sarah, organizada según un sistema que solo tenía sentido dentro del pensamiento cada vez más fragmentado de Margaret. Cajas llenaban el sótano con copias de reportes policiales, cartas de y para agentes del FBI, comunicaciones con psíquicos e investigadores privados y notas detalladas sobre programas de televisión que habían presentado casos de desaparecidos con alguna semejanza superficial a la desaparición de Sarah. Pero entre la documentación obsesiva de Margaret, Michael descubrió evidencia de un trabajo investigativo genuino que había sido descartado o pasado por alto por agencias abrumadas por sus teorías más erráticas. Margaret había mantenido correspondencia con familias de chicas desaparecidas en Illinois, Indiana e Iowa, creando una red de información compartida que revelaba patrones que ninguna jurisdicción por sí sola había podido reconocer. Sus mapas mostraban cúmulos de desapariciones ocurridas durante periodos específicos en zonas rurales, servidas por carreteras similares, lo que sugería la posibilidad de un perpetrador itinerante nunca identificado, porque los crímenes cruzaban múltiples límites jurisdiccionales. Michael había heredado la determinación de su madre, pero poseía la estabilidad emocional que 50 años de dolor habían erosionado gradualmente en Margaret. Abordó el caso de Sarah con la mentalidad metódica de alguien que había hecho carrera en la venta de equipos agrícolas, entendiendo que resolver problemas complejos requería análisis sistemático más que saltos intuitivos. Comenzó digitalizando toda la colección de Margaret, escaneando miles de documentos y fotografías en una base de datos informática que le permitiría buscar patrones y conexiones que podían haber sido invisibles cuando estaban dispersos en archivos físicos. El avance llegó cuando Michael contactó a la detective Patricia O'Brien, ya retirada, pero aún consultora en casos fríos para la Policía Estatal de Illinois. O'Brien había mantenido activo el expediente de Henderson en su mente, incluso después de dejar la aplicación de la ley, revisando ocasionalmente la evidencia cuando surgían nuevas técnicas forenses. Cuando Michael le explicó su enfoque sistemático para organizar la investigación de su madre, O'Brien se dio cuenta de que la combinación del trabajo de Margaret y el análisis de ADN moderno podía finalmente proporcionar las respuestas que habían eludido a los investigadores durante más de 50 años. La persistencia de Michael difería de la de su madre en aspectos cruciales. Mientras Margaret había sido impulsada por una esperanza desesperada y teorías cada vez más irracionales, Michael estaba motivado por el deseo de honrar tanto la memoria de su hermana como la dedicación de por vida de su madre. Entendía que resolver el caso de Sarah no devolvería a ninguna de las dos, pero también reconocía que permitir que la investigación muriera con Margaret significaría que su sufrimiento no habría servido de nada. Si has estado siguiendo esta larga búsqueda de la verdad, considera suscribirte para ver cómo los nuevos métodos forenses finalmente están aportando respuestas a preguntas que han perseguido a familias como los Henderson durante generaciones. La detective Amy Rodríguez recibió la llamada telefónica del Laboratorio Criminalístico del Estado de Illinois a las 3:17 p.m. del 15 de noviembre de 2023, 55 años y 2 meses después de que Sarah Henderson no hubiera llegado a la escuela. Rodríguez había estado trabajando en el caso de Henderson de forma intermitente durante 8 meses, desde que la persistente defensa de Michael Henderson
convenció a su supervisor de autorizar el costoso análisis de genealogía genética que podría finalmente identificar el perfil de ADN desconocido extraído del suéter rasgado de Sarah. La técnica de laboratorio, la doctora Jennifer Walsh, habló con la cuidadosa precisión de alguien que entendía que sus palabras reconfigurarían décadas de preguntas sin respuesta. El material genético recuperado de los fragmentos de tela había producido un perfil de ADN parcial pero utilizable que se había comparado en el sistema CODIS sin obtener coincidencias. Pero la técnica más reciente de genealogía genética forense, que comparaba ADN de escenas de crimen con bases de datos genéticas públicas usadas por compañías de genealogía comercial, había producido algo sin precedentes en el caso Henderson, un árbol genealógico que conducía a un individuo específico. Rodríguez sintió acelerar su pulso mientras la doctora Walsh explicaba la metodología. El perfil de ADN se había cargado en GetMatch, una base de datos pública donde personas que habían realizado pruebas de ascendencia podían compartir su información genética para encontrar parientes. El sistema había identificado varios primos lejanos, cuyos árboles familiares, analizados por la genealogista forense Caroline Mitchell, convergían en un conjunto común de antepasados en el centro de Illinois durante el siglo XIX. Mitchell había pasado 6 semanas construyendo árboles genealógicos detallados para cada rama, trabajando hacia atrás a través de registros de nacimiento, certificados de matrimonio y datos de censos para identificar a descendientes vivos que podrían haber contribuido con el ADN hallado en el suéter de Sarah. El análisis había reducido las posibilidades a 3 hombres que habrían tenido entre 18 y 35 años en 1968 y vivían a menos de 80 kilómetros de Millbrook. 2 de ellos aún estaban vivos y habían proporcionado voluntariamente muestras de ADN que los descartaron como coincidencias. El tercero era Thomas James Carlyle, quien había muerto de insuficiencia hepática en 2018 a los 72 años. Su perfil genético, recogido durante un arresto en 2016 por violencia doméstica, había sido ingresado en CODIS de manera póstuma cuando Illinois amplió sus criterios de inclusión en 2019. Rodríguez observó el expediente que la doctora Walsh había transmitido electrónicamente, leyendo los detalles de un hombre que había vivido toda su vida en 2 condados cercanos al lugar donde Sarah Henderson desapareció. Thomas Carlyle había nacido en 1946 en el vecino condado de Ford, lo que lo hacía tener 22 años cuando Sarah desapareció. Su historial criminal mostraba un patrón de delitos cada vez más graves que comenzaron con pequeños robos en su adolescencia y escalaron a agresiones y condenas por violencia doméstica a lo largo de su vida adulta. Lo más significativo era que había sido arrestado 2 veces, por lo que los reportes describían como contacto no deseado con menores, aunque ambos casos fueron desestimados por falta de pruebas y testigos reacios. El historial de direcciones en el expediente de Carlyle reveló algo que hizo que las manos de Rodríguez temblaran ligeramente al pasar las páginas. En septiembre de 1968, Thomas vivía en una propiedad familiar en la Ruta Rural 7, a menos de 5 kilómetros de la intersección donde se encontró abandonada la bicicleta de Sarah. La propiedad, originalmente de su abuelo Herman Carlyle, era una granja de 40 acres que había sido dividida y vendida poco a poco a medida que las operaciones agrícolas familiares declinaban durante los años 60. Thomas había heredado la casa principal y el terreno circundante tras la muerte de su abuelo en 1967, lo que le daba total privacidad e aislamiento en el periodo exacto en que Sarah Henderson desapareció.
Rodríguez contactó de inmediato al departamento del sheriff del condado de Ford para solicitar todos los registros disponibles sobre Thomas Carlyle y su propiedad. Lo que descubrió le permitió comprender por qué la investigación original nunca lo había señalado como sospechoso. Carlyle había sido interrogado brevemente en octubre de 1968 como parte de las entrevistas rutinarias a residentes de la zona, pero la entrevista la condujo un solo ayudante, quien no encontró nada sospechoso en el joven que afirmó estar reparando maquinaria agrícola la mañana del 12 de septiembre. No se realizó ninguna investigación de seguimiento y el nombre de Carlyle apareció solo una vez en los miles de documentos generados durante la masiva búsqueda. La investigación sobre su pasado reveló un patrón de violencia contra mujeres que había permanecido oculto durante décadas tras el silencio protector de comunidades pequeñas y las limitaciones de los registros predigitales. La detective Rodríguez pasó 3 semanas en noviembre de 2023 viajando entre tribunales, departamentos de policía y archivos de periódicos en todo Illinois Central, armando un historial criminal que ninguna jurisdicción individual había podido ver en su totalidad. El primer asalto documentado de Carlyle contra una mujer ocurrió en 1969, menos de un año después de la desaparición de Sarah. Lisa Morrison, de 19 años y mesera en Gibson City, reportó que un hombre que coincidía con la descripción de Carlyle la había seguido varias veces antes de atacarla en el estacionamiento de su edificio. La descripción de Morrison incluía detalles sobre una cicatriz en la mano izquierda, producto de un accidente agrícola que coincidía con los registros médicos de Thomas. Pero la investigación se cerró cuando Morrison se mudó repentinamente a Chicago y se negó a cooperar más con la policía. El patrón continuó a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 con notable consistencia. Rodríguez descubrió reportes de los condados de DeWitt, Milan y Champaign que describían incidentes similares, jóvenes que denunciaban haber sido acosadas y atacadas por un hombre que parecía aparecer y desaparecer como un fantasma en las zonas rurales entre pequeños pueblos. Los ataques solían ocurrir en caminos aislados al anochecer y el perpetrador huía invariablemente cuando las víctimas se resistían o se acercaban otros vehículos. Lo más inquietante era el rango de edad de las víctimas. Todas tenían entre 15 y 19 años. Todas eran rubias o de cabello castaño claro, semejantes a Sarah, y todas viajaban solas cuando fueron atacadas. El gran avance llegó cuando Rodríguez contactó al detective Frank Kowalski Jr., cuyo padre había sido el detective estatal asignado al caso original de Sarah. El hijo había heredado los expedientes de su padre cuando éste murió en 2009 y los había guardado en su sótano como un archivo extraoficial de casos fríos. Entre esos documentos había una carpeta titulada Incidentes similares, conexión no confirmada, que contenía reportes que su padre había reunido pero nunca investigado formalmente debido a limitaciones jurisdiccionales y de recursos. La carpeta contenía notas detalladas sobre Thomas Carlyle que nunca habían sido incluidas en el expediente oficial del caso Henderson. El detective Kowalski padre había comenzado a sospechar de Carlyle en 1971, cuando una serie de ataques en la zona lo llevó a reexaminar la lista de hombres interrogados durante la investigación original. Había realizado vigilancia de la propiedad de Carlyle en varias ocasiones y documentado observaciones sobre su conducta que sugerían posible implicación en múltiples crímenes contra mujeres jóvenes. Sin embargo, la vigilancia había sido extraoficial y nunca produjo pruebas suficientes para una orden de arresto.
El descubrimiento más significativo llegó cuando Rodríguez obtuvo permiso para registrar la propiedad Carlile, heredada por el hijo de Thomas, David, tras su muerte en 2018. David, que vivía en Springfield y usaba el terreno familiar solo para cacerías de fin de semana, concedió permiso para un registro completo después de conocer la evidencia de ADN que vinculaba a su padre con la desaparición de Sara. Siempre había sospechado que su padre era capaz de violencia, pues había sido testigo del trato brutal hacia su madre durante la infancia, pero jamás imaginó el alcance de sus crímenes. La búsqueda de la propiedad comenzó el 4 de diciembre de 2023 con radar de penetración terrestre y perros entrenados en detección de cadáveres, herramientas inexistentes en 1968. La casa principal había sido demolida por David en 2020, pero los cimientos y terrenos adyacentes revelaron evidencia que pintaba un retrato aterrador de las actividades de Thomas. Enterrada bajo lo que había sido el piso del sótano, la policía descubrió una caja metálica que contenía objetos que solo podían describirse como trofeos, piezas de ropa, joyas y pertenencias personales que coincidían con descripciones de artículos sustraídos a múltiples víctimas a lo largo de varias décadas. Entre esos objetos se encontraba un pequeño caballo de cerámica, parte de una colección que Margaret Henderson había descrito a los investigadores como las posesiones más preciadas de Sara. El caballo coincidía con fotografías del dormitorio de Sara tomadas durante la investigación original, proporcionando evidencia física que vinculaba a Thomas Carlyle no solo con el ADN de Sara, sino con su presencia en la propiedad. El hallazgo sacudió al equipo de investigación y proporcionó a Michael Henderson la primera prueba concreta de que el caso de su hermana finalmente se acercaba a su resolución. La evidencia contra Thomas se volvió abrumadora durante el invierno de 2023, pero la certeza de su muerte 6 años antes significaba que el concepto tradicional de justicia nunca se cumpliría por completo. La detective Rodríguez se encontró en la extraña posición de construir un caso irrefutable contra un hombre que nunca sería juzgado, nunca enfrentaría a las familias de sus víctimas en la corte y nunca rendiría cuentas por las décadas de sufrimiento que había infligido en las comunidades alrededor de Millbrook. El análisis forense de los objetos recuperados en la propiedad de Carlile reveló conexiones con al menos 7 casos más de personas desaparecidas entre 1969 y 1987. La evidencia de ADN lo vinculó de manera definitiva con 3 de esos casos, mientras que las pertenencias personales halladas en su colección enterrada proporcionaban pruebas circunstanciales que lo relacionaban con varios más. El caballo de cerámica de Sarah Henderson era solo una pieza en un macabro tesoro que incluía un anillo de graduación perteneciente a Jennifer Walsh, desaparecida en el condado de Champaign en 1974, y una pulsera de plata distintiva que había pertenecido a María Santos, una joven de 17 años que desapareció en 1981 mientras regresaba a pie a su casa desde un restaurante en Bloomington. Rodríguez pasó incontables horas revisando los archivos de las investigaciones originales de esos casos relacionados, comprendiendo ahora por qué nunca se habían conectado entre sí durante los años en que Carlyle depredaba activamente a mujeres jóvenes. Los límites jurisdiccionales que separaban al condado de Mlan de los condados de Ford, DeWitt y Champaign habían creado compartimentos aislados de investigación que impedían a las agencias policiales reconocer el patrón de un solo depredador que se movía sistemáticamente por la Illinois rural. Cada caso había sido trabajado de manera independiente por investigadores dedicados
que carecían de las redes de comunicación y los sistemas de bases de datos que habrían revelado las conexiones entre los crímenes de Carlile. La revelación más devastadora llegó cuando Rodríguez descubrió lo cerca que la investigación original había estado de identificar a Carlile como el asesino de Sarah Henderson. En noviembre de 1968, el detective Frank Kowalski, padre, había obtenido una orden de cateo para registrar la propiedad de Carlile, basándose en testimonios que situaban la camioneta de este en las cercanías de County Line 4 durante la mañana en que Sarah desapareció. Sin embargo, el registro se retrasó 2 semanas por complicaciones administrativas, dándole a Carlile el tiempo suficiente para eliminar cualquier evidencia obvia de su propiedad. Cuando la búsqueda finalmente se llevó a cabo en diciembre de 1968, se centró en la casa y los terrenos inmediatos, pero no se extendió a las áreas donde en 2023 finalmente se descubriría la evidencia. Las tecnologías de radar de penetración terrestre y los perros de rastreo de cadáveres que revelaron el escondite enterrado de pertenencias de las víctimas simplemente no existían 55 años antes. Además, la orden de cateo había sido limitada en alcance, autorizando únicamente la búsqueda de pruebas directamente relacionadas con la desaparición de Sarah Henderson y no el patrón más amplio de crímenes que Carlile venía cometiendo. Rodríguez supo que Kowalski había mantenido vigilancia no oficial sobre Carlile durante principios de los años 70, documentando sus movimientos y señalando correlaciones entre sus actividades y los ataques a jóvenes en la región. Las notas personales de Kowalski, descubiertas en el archivo del sótano de su hijo, revelaban un nivel de sospecha sobre Carlile que nunca había quedado documentado formalmente debido a las limitaciones de recolección de pruebas y de los procedimientos legales disponibles en aquel entonces. Los expedientes también revelaban la trágica ironía de que la actividad criminal de Carlile, en realidad, había aumentado después de evadir la detección por el asesinato de Sarah. La confianza obtenida al escapar de la masiva investigación sobre su desaparición aparentemente lo convenció de que podía seguir atacando a mujeres jóvenes sin consecuencias. Sus víctimas posteriores pagaron el precio por las limitaciones investigativas que le habían permitido permanecer libre tras asesinar a Sarah Henderson. Para enero de 2024, Rodríguez había reunido pruebas suficientes para cerrar 8 casos separados que habían permanecido sin resolver durante décadas. La Fiscalía del Condado de Emlán declaró formalmente que Thomas Carlile habría sido acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Sarah Henderson si hubiese estado vivo para enfrentar el juicio. Declaraciones similares fueron emitidas por fiscales de otros 4 condados donde ocurrieron los crímenes de Carlile, proporcionando un reconocimiento oficial de su culpabilidad, aun cuando la justicia tradicional resultaba imposible. Michael Henderson recibió la llamada de la detective Rodríguez el 18 de enero de 2024, exactamente 55 años y 4 meses después de que su mundo de 8 años se destrozara con la desaparición de su hermana. Estaba trabajando en su oficina en casa en Springfield, revisando reportes de ventas de equipos agrícolas del trimestre anterior, cuando su teléfono celular sonó con la noticia que finalmente cerraría el capítulo más largo en la historia atormentada de su familia. La voz de Rodríguez llevaba el peso tanto del triunfo como de la tragedia al explicarle que la Policía Estatal de Illinois había cerrado oficialmente el caso de persona desaparecida de Sarah Henderson. La evidencia de ADN
combinada con el hallazgo del caballo de cerámica de Sarah entre la colección oculta de Carlyle, proporcionaba prueba concluyente de que Thomas Carlyle había secuestrado y asesinado a Sarah el 12 de septiembre de 1968. Rodríguez habló con cuidado, consciente de que esas palabras se convertirían en la memoria permanente de Michael del momento en que 55 años de preguntas finalmente recibían sus respuestas. La noticia le trajo a Michael una mezcla compleja de alivio, dolor y rabia que luchaba por procesar. Alivio porque la incertidumbre había terminado, porque la obsesión de su madre se había visto reivindicada y porque la memoria de Sarah podría ser honrada con verdad en lugar de especulación. Dolor por la hermana que había perdido y por los padres que murieron sin saber nunca lo que había ocurrido con su hija. Rabia por las décadas de sufrimiento que podrían haberse evitado si la investigación original hubiese podido conectar la evidencia que, en última instancia, resolvió el caso. Rodríguez organizó para que Michael viera la evidencia recuperada de la propiedad de Carlyle, entendiendo que contemplar el caballo de cerámica de Sarah le daría una conexión tangible con su hermana que había estado ausente por más de 5 décadas. La visualización tuvo lugar en una sala de conferencias en la sede de la Policía Estatal de Illinois en Springfield, donde Michael se sentó frente a la detective Rodríguez y examinó cuidadosamente la pequeña figura de cerámica que había estado en el alféizar de la ventana del dormitorio de Sarah. El caballo era una yegua palomino, pintada en tonos crema y dorado, que se habían desvanecido levemente durante sus décadas enterrado, pero seguía siendo reconocible como parte de la colección que Sarah había atesorado. Michael recordó el día en que sus padres le habían regalado a Sarah el set completo para su cumpleaños número 14 y cómo ella los había colocado con cuidado en su ventana, donde la luz matinal los hacía parecer brillar. Sosteniendo el caballo recuperado en sus manos, Michael se sintió conectado con su hermana de una manera imposible cuando ella existía solo en memoria y fotografías descoloridas. El cierre formal del caso permitió que Michael organizara finalmente un servicio conmemorativo que había sido imposible mientras el destino de Sarah permanecía desconocido. El servicio se celebró en la Iglesia Luterana de Millbrook el 15 de marzo de 2024, exactamente 55 años y medio después de la desaparición de Sarah. El pequeño santuario se llenó de personas que habían conocido a la familia Henderson, participado en los esfuerzos de búsqueda originales o que simplemente querían honrar la memoria de una joven cuya historia se había convertido en parte de la historia de su comunidad. Michael habló durante el servicio sobre la importancia de la perseverancia y el poder de la ciencia forense moderna para proporcionar respuestas a preguntas que habían parecido imposibles de responder. Agradeció a la detective Rodríguez, a la Policía Estatal de Illinois y a los miembros de la comunidad que nunca dejaron de preocuparse por el caso de Sarah. Lo más importante, anunció la creación de la Fundación Sarah Henderson, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las familias de personas desaparecidas en comunidades rurales y a abogar por una mejor comunicación entre jurisdicciones policiales. La fundación usaría la indemnización del seguro que Michael había recibido tras probar la muerte de Sarah para financiar programas de capacitación para agencias policiales rurales, brindándoles acceso a técnicas forenses modernas y sistemas de comunicación interjurisdiccional que podrían evitar que futuros casos permanecieran sin resolver durante décadas. Michael entendía que no podía devolver a Sarah,
pero sí podía asegurar que su muerte contribuyera a resolver los misterios de otras familias y evitar que otras comunidades experimentaran el prolongado sufrimiento que había definido la existencia de la suya. De pie junto a la lápida conmemorativa de Sarah en el cementerio luterano de Millbrook, colocada al lado de las tumbas de sus padres, Michael sintió cómo se levantaba de sus hombros el peso de 5 décadas de incertidumbre. Las preguntas que habían consumido la vida de su madre y ensombrecido la suya propia, por fin habían sido respondidas. Sarah podía descansar en paz y la larga vigilia de la familia Henderson había terminado.